Julia nunca olvidaría esa tarde del viernes. Desde el momento en que supo que estaba embarazada, su vida cambió completamente. Carol fue el regalo más grande que había recibido, un sueño hecho realidad. Durante 9 meses, Julia se preparó para ser madre, imaginando los primeros pasos, las primeras palabras, los abrazos. Y en 2010, cuando Carol nació, sintió que nada más podría quitarle esa felicidad. Sin embargo, en 2018, el destino se volvería cruel. El día estaba soleado, y Julia observaba a Carol jugando en el patio, riendo y saltando, cuando decidió entrar rápidamente a casa para buscar un vaso de agua. Fue tiempo suficiente para que su vida cambiara para siempre. Al regresar, no había más risas ni huellas en el suelo de tierra. El patio estaba vacío. El corazón de Julia aceleró, y un pánico absoluto se apoderó de su cuerpo. La desesperación se instaló de inmediato. Julia corrió por la casa, abriendo puertas, comprobando cada rincón, llamando el nombre de su hija. Pero la única respuesta que obtuvo fue el silencio aplastante. Salió a la calle, preguntando a los vecinos si habían visto a Carol, pero nadie sabía nada. Cada segundo parecía una eternidad, y la realidad de la desaparición de su hija comenzó a ahogarla. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas, la voz fallaba mientras gritaba por Carol. ¿Cómo alguien podría simplemente desaparecer a plena luz del día? Sintiéndose impotente y aterrorizada, cogió el teléfono con las manos temblorosas y llamó a la policía. La espera de los oficiales fue un tormento indescriptible. En la comisaría, Julia se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente estaba destrozada, y las palabras salían entre sollozos. Mi hija desapareció, ella tiene 8 años, estaba en el patio, y se fue. La policía tomó nota de todo y comenzó a hacer preguntas detalladas. ¿Qué ropa llevaba Carol? Si alguien sospechoso había sido visto en el área, si había alguna amenaza reciente. Julia trató de responder, pero su mente estaba nublada por el terror. Los agentes comenzaron la búsqueda, pero las horas pasaron y no había señal de la niña. Cuando volvió a casa, Julia se desplomó en el suelo de la sala, mirando los juguetes esparcidos por el sofá, los dibujos pegados en la nevera. Todo recordaba a Carol, pero ella no estaba allí. El vacío era insoportable. Los días siguientes fueron de puro tormento. Julia no dormía ni comía, salía a las calles sosteniendo fotografías de su hija, acercándose a extraños en desesperación, preguntando si alguien había visto a Carol. Los periódicos comenzaron a divulgar el caso, y la foto de la niña estaba estampada en las noticias. El teléfono sonaba constantemente, trayendo pistas falsas o intentos de extorsión que solo aumentaban el sufrimiento. Julia sentía el tiempo correr como arena entre sus dedos. Cada noche era una pesadilla diferente. Veía a Carol llorando por ayuda, pero no podía alcanzarla. El miedo de nunca volver a ver a su hija la consumía. Ella necesitaba respuestas, necesitaba a Carol. Entonces, un día, la policía recibió una pista concreta. Un hombre había sido arrestado en una ciudad vecina, y con él encontraron una mochila con ropa infantil parecida a las de Carol. Julia sintió una mezcla de esperanza y horror. ¿Sería posible que su hija aún estuviera viva? Cuando los policías mostraron una grabación de la cámara de seguridad, su sangre se congeló. El video mostraba a un niño siendo empujado a la fuerza dentro de un auto. La desesperación volvió con toda su fuerza. La policía intensificó las búsquedas, y Julia rezaba para que su hija fuera encontrada antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo era su peor enemigo. Las investigaciones llevaron a un hospital en una ciudad cercana. El nombre de Carol estaba en los registros de entrada, y Julia sintió su corazón dispararse. Al llegar al hospital, acompañada por la policía, recorrió los pasillos fríos, iluminados por luces blancas e impersonales. Cada paso era pesado, y el miedo de encontrarla en condiciones terribles la consumía. Una enfermera vacilante la llevó a una habitación. La cama estaba vacía, solo las sábanas dobladas meticulosamente. Julia miró a su alrededor, sin entender. Fue entonces cuando la brutal verdad salió a la luz. Su hija fue sometida a un procedimiento, pero no resistió, dijo la enfermera, su voz cargada de tristeza.
El mundo de Julia se derrumbó en ese instante. Las piernas se debilitaron, y un grito primal escapó de su boca. Ella cayó de rodillas, sintiendo el suelo desaparecer debajo de ella. ¿Qué le hicieron a mi hija?, sollozó. La respuesta vino como una hoja afilada atravesando su pecho. Carol había sido secuestrada para que le quitaran sus órganos. Un trasplante había salvado la vida de otro niño, mientras que su propia hija había sido cruelmente sacrificada. Julia no podía respirar, no podía aceptar. Su cuerpo entero temblaba, y el dolor que sentía era más que físico. Era una tortura insoportable, un sufrimiento que nunca terminaría. En los días siguientes, Julia osciló entre el luto y la rebelión. ¿Cómo alguien podría hacer eso con un niño? ¿Cómo es que la policía no la encontró antes? ¿Quiénes eran los responsables de esta monstruosidad? Ella quería justicia, quería venganza, quería respuestas. Pero en el fondo, sabía que nada traería a Carol de vuelta. El crimen había sido cruel, planeado, frío. Los responsables tenían que pagar, pero ningún castigo sería suficiente para reparar el dolor de perder a su hija de la manera más horrenda posible. La casa que antes estaba llena de risas infantiles ahora estaba sumergida en un silencio sepulcral. La pequeña habitación de Carol permanecía intacta, los juguetes esparcidos como si ella fuera a volver en cualquier momento. El vestido azul todavía colgaba del perchero, inmóvil, como si esperara a la dueña. Julia se sentaba en la cama de su hija todas las noches, abrazando a uno de los ositos de peluche, permitiéndose llorar hasta que el cansancio la venciera. El vacío era insoportable, y el dolor inconmensurable. El tiempo pasó, pero Julia nunca se recuperó. La sociedad siguió adelante, el caso dejó de ser titular, pero para ella, cada día era un recuerdo de lo que había perdido. Carol nunca crecería, nunca viviría sus sueños. La crueldad del mundo la sacó de los brazos de su madre para siempre. Lo que le quedaba a Julia era una lucha incansable para que nadie más pasara por ese horror, para que los responsables fueran castigados, para que la memoria de su hija no fuera olvidada. Pero, en el fondo, sabía que nada borraría el dolor que desgarraba su alma. Su niña se fue, y con ella, lo que quedaba de su felicidad.